En una mañana de julio de 1994, Marcos Villanueva se paró frente a un tocón de ahuehuete y sintió que su carrera se le escapaba de las manos. 2 semanas atrás, esto parecía un problema sencillo. El ahuehuete de 300 años que se erguía en medio de su desarrollo ya no estaba. Lo habían cortado, transportado, convertido en madera que terminaría seguramente en los muebles finos de alguna hacienda o residencia. Lo único que quedaba era el tocón. ¿Pero qué tocón? El tronco medía casi 2,5 metros de diámetro en la base. El sistema de raíces se extendía más de 12 metros en todas direcciones, gruesas como postes telefónicos cerca del centro, ramificándose y volviéndose a ramificar en miles de raíces más delgadas que aferraban la arcilla roja de los Altos de Jalisco como dedos apretados en un puño. Este árbol había crecido antes de que llegaran los conquistadores. Sus raíces habían tenido 3 siglos para enterrarse en la tierra. Marcos había calculado que su nueva excavadora lo resolvería en una tarde. Se había equivocado. Déjenme contarles sobre Marcos Villanueva, porque hay que entender al hombre antes de entender por qué lo que ocurrió después importó tanto. Marcos tenía 42 años y llevaba 20 construyendo cosas en los Altos de Jalisco. Empezó como carpintero de estructura, fue subiendo hasta jefe de obra y finalmente fundó su propia empresa. Villanueva Desarrollos era ya la constructora residencial más grande del municipio de Lagos de Moreno. Fraccionamientos de lujo, casas personalizadas, el tipo de proyectos que despertaba la envidia de los demás constructores. Marcos tenía talento para el marketing. Manejaba una Ram 1500 blanca con Villanueva Desarrollos pintado en las puertas. Usaba ropa de marca en las obras. Llevaba a sus clientes a ver trabajar las máquinas. Hacía un espectáculo del poder bruto de los equipos modernos removiendo tierra. Se llamaba a sí mismo el constructor que cumple. Sus competidores lo llamaban el showman. El proyecto privada, los ahuehuetes, iba a ser su obra maestra. 50 casas de lujo en lotes de 2 hectáreas a partir de 5 millones de pesos. Un fraccionamiento cerrado con lago privado, canchas de tenis, salón de eventos. El tipo de desarrollo que haría de Marcos Villanueva un nombre que la gente recordara. La entrada principal era fundamental. Curvaba con elegancia entre un arbolado de álamos y encinos maduros, creando exactamente la impresión que Marcos quería. Dinero, prestigio, naturaleza domesticada pero presente. El diseño pedía que el camino pasara a escasos metros de donde había estado el viejo ahuehuete. El árbol en sí había sido fácil de retirar. Una cuadrilla especializada, equipo específico, 2 días de trabajo. Pero el tocón seguía ahí, exactamente en la trayectoria del camino. «Lo sacamos este fin de semana», le había dicho Marcos a su equipo. «Traigo el CAT nuevo. En 1 hora está listo». Eso había sido 2 semanas atrás. Ahora Marcos estaba parado frente a ese tocón con aceite hidráulico en los zapatos, 3 mangueras reventadas amontonadas a sus espaldas y absolutamente ninguna idea de qué hacer. Déjenme contarles el primer intento, porque fue ahí cuando Marcos debió haberse dado cuenta de que estaba en problemas. La excavadora Caterpillar 350 era el orgullo de Marcos. La había comprado 6 meses antes, 12 millones de pesos financiados a 7 años, 40 toneladas de acero amarillo y potencia hidráulica. Una máquina capaz de excavar una alberca en un día, mover un cerro en una semana. Marcos mismo operó la excavadora para ese trabajo. Quería demostrarle a su equipo cómo se hacían las cosas. Quería mostrar la capacidad bruta del equipo moderno frente a ese obstáculo antiguo. Posicionó la máquina en terreno firme, extendió el brazo, abrazó el tocón con la cuchara. Luego activó los hidráulicos. La excavadora gruñó. Las orugas se hundieron en la tierra. El motor rugió. El tocón no se movió. Marcos apretó más. Las mangueras hidráulicas empezaron a gemir. La presión subía más allá de su capacidad nominal. Debió haber aflojado. Cualquier operador con experiencia lo habría hecho. Pero Marcos no era un operador con experiencia. Era un vendedor que sabía manejar equipo pesado, pero mal.
La primera manguera tronó a las 3:47 de la tarde. El sonido fue como un cuetazo. El aceite hidráulico salpicó la máquina, el tocón y los jeans de diseñador de Marcos. El brazo de la excavadora se desplomó, dejando caer la cuchara inútilmente contra el tocón. «Traigan las mangueras de repuesto», ordenó Marcos con la cara roja de vergüenza. «Lo arreglamos y volvemos a intentar». Lo arreglaron. Lo intentaron de nuevo. Tronó una segunda manguera. La repararon también. Trajeron un bulldozer para empujar mientras la excavadora jalaba. Las orugas del bulldozer patinaron inútilmente sobre la arcilla mientras la excavadora forzaba sus límites. Tronó una tercera manguera. Ya habían pasado 2 semanas. Marcos había gastado 300,000 pesos en reparaciones y retrasos y el tocón seguía exactamente donde siempre había estado. Inamovible, antiguo, burlón. Déjenme contarles lo que ocurrió aquella mañana de julio, porque fue entonces cuando apareció don Eucario Gutiérrez. Marcos estaba con su jefe de obra, un hombre llamado Fermín Sandoval, tratando de calcular sus opciones. Ninguna era buena. «Podríamos volarlo», sugirió Fermín. «Con dinamita. Demasiado cerca del lindero. El municipio jamás va a dar el permiso. Y con químicos, esos productos que disuelven los tocones, eso tarda 6 meses. No tenemos 6 meses. Los compradores de la primera etapa firman escrituras en octubre. Si ese camino no está listo para septiembre, incumplimos contrato. Entonces lo excavamos a mano. Puro jalón, motosierras para las raíces». Marcos negó con la cabeza. «Ya pedí un presupuesto. 40 hombres, 3 semanas, 2 millones de pesos. Y aún así dijeron que quizás no podrían mover el núcleo central. Ese tocón baja por lo menos 5 metros. Se quedaron en silencio, mirando el tocón como si fuera una fortaleza que no podían tomar. Fue entonces cuando se escuchó el ruido metálico y lento de la oruga vieja subiendo por el camino de acceso. Déjenme contarles sobre don Eucario Gutiérrez, porque hay que entenderlo para entender por qué esta historia todavía importa. Don Eucario tenía 71 años y había ranchado 130 hectáreas en el bordo del desarrollo durante 45 años. Había visto llegar las motoconformadoras 6 meses atrás. Había visto cómo arrasaban el terreno, que había sido el rancho de sus vecinos durante generaciones. Había guardado silencio cuando el tráfico de la obra destrozó el camino de terracería. No había dicho nada cuando el polvo del desmonte se posó sobre sus milpas y sus potreros. Don Eucario Gutiérrez no era de los que se quejan, era de los que observan. Y durante 2 semanas había estado observando cómo Marcos Villanueva le aventaba equipo carísimo a un tocón de ahuehuete y perdía. Don Eucario había crecido sacando tocones. No con excavadoras. No había excavadoras cuando don Eucario era joven. No con hidráulicos. Los hidráulicos eran para gente con dinero. Don Eucario había crecido con cadenas, poleas y la aplicación paciente de la física. Su padre, don Refugio Gutiérrez, había comprado la oruga Caterpillar 20 en 1934, en lo peor de la crisis. Don Refugio había pagado 4,000 pesos por ella, usada con 2 años de trabajo encima, y había sido la compra más cara de su vida. Pero don Refugio había visto lo que esa oruga podía hacer y supo que se pagaría sola. La Caterpillar 20 pesaba poco más de 2 toneladas y desarrollaba quizás 25 caballos de fuerza. Comparada con la excavadora de Marcos, era un juguete, pero la 20 había sido diseñada para una sola cosa: jalar. Jalar arados en tierra pesada. Jalar tocones de los campos que se abrían al cultivo. Jalar cargas que los caballos no podían mover y los hombres no podían budgar. Don Eucario había visto a su padre usar esa oruga durante 20 años. La había heredado cuando don Refugio murió en 1969 y la había seguido usando desde entonces. No siempre, no para todo, sino para los trabajos donde nada más funcionaba. Trabajos como este. Ahora, déjenme hacer una pausa y preguntarles algo. ¿Alguna vez han visto a alguien batallar con un problema que ustedes saben cómo resolver? ¿Alguna vez se han quedado atrás, esperando, no porque no quieran ayudar, sino porque saben que la persona que lucha no va a escuchar
hasta que haya agotado todas las demás opciones? Don Eucario Gutiérrez había estado observando a Marcos Villanueva durante 2 semanas, esperando exactamente este momento. El momento en que el showman se quedara sin show. Déjenme contarles la llegada, porque fue ahí cuando las cosas se pusieron interesantes. Primero llegó el sonido, un traqueteo metálico, rítmico y lento, como el latido de alguna bestia de hierro antigua. Luego apareció la máquina en la loma que separaba el rancho de Don Eucario de la obra. La Caterpillar 20 era pequeña para los estándares modernos, poco más de 2 metros de alto, 1,5 metros de ancho, pintada de un naranja oxidado que en 60 años había tomado el color de la tierra seca. Sus orugas eran de acero, no de hule, y hacían temblar el suelo levemente con cada vuelta. El motor tosía y escupía, quemando gasolina que convertía en movimiento con la eficiencia de una época más sencilla. Don Eucario iba sentado en el puesto del operador, expuesto a los elementos, sin cabina, sin aire acondicionado, sin ninguna comodidad. Detrás de la oruga jalaba un remolque cargado de cadenas, poleas, cables y trozos de madera, equipo que parecía pertenecer a un museo de arqueología industrial. Marcos Villanueva observó la llegada de la oruga con una mezcla de confusión y desprecio. «¿Qué carajos es eso?», dijo. «Es la oruga de don Eucario Gutiérrez», respondió Fermín Sandoval. «Tiene el rancho de junto. Lleva toda la vida aquí. Parece que viene del deshuesadero. Es vieja, pero don Eucario la mantiene. La usa para... No me importa para qué la usa. Esta es una obra cerrada. Que alguien le diga que se dé la vuelta». Pero antes de que alguien pudiera moverse, don Eucario ya había detenido la oruga en el borde del área de trabajo. Bajó despacio, con los huesos de sus 71 años tomándose su tiempo, y caminó hacia Marcos con el paso tranquilo de un hombre que no tiene nada que demostrar y ningún otro lugar a donde ir. «Buenas tardes», dijo don Eucario. Marcos cruzó los brazos. «Esta obra está cerrada para visitas, cuestión de seguros». «Yo no soy visita. Soy su vecino». Don Eucario señaló el tocón con un gesto de cabeza. «Vi que han tenido problemas con ese ahuehuete. Ya lo tenemos controlado». Don Eucario miró el tocón, luego la excavadora con su brazo caído y el charco de aceite debajo. Su expresión no cambió. «Se ve que sí. ¿En qué les puedo ayudar?» «¿Ayudarnos en qué?» «Pensé que a lo mejor yo podría darles una mano. He sacado uno que otro tocón en mi vida». Marcos soltó una carcajada. Empezó como un resoplido y fue creciendo, más fuerte, más cruel. Los trabajadores de los alrededores dejaron lo que hacían para mirar. «¿Usted pensó que podría ayudarnos?», repitió Marcos, señalando la Caterpillar 20. «¿Con eso? ¿Cuánto pesa eso? ¿2 toneladas? Más o menos. Mi excavadora pesa 40. Mi bulldozer pesa 30. Juntos no movieron ese tocón ni un centímetro». Marcos negó con la cabeza, todavía riéndose. «¿Y usted cree que su antigüedad va a hacer lo que $500,000 en equipo no pudo?». Don Eucario no respondió a la risa. Solo miró el tocón, estudiándolo como un médico estudia una radiografía. «Sus máquinas son más potentes que la mía», dijo finalmente. «Pero la potencia no es el problema. El problema es la aplicación». «¿La aplicación?». «Usted ha estado tratando de arrancar ese tocón de un jalón. Los hidráulicos empujan y jalan en línea recta. Están diseñados para levantar, para excavar. Pero un tocón como este no lo sujeta una sola fuerza. Lo sujetan miles de raíces, cada una anclada en una dirección diferente. No puede vencer todas esas fuerzas a la vez. Tiene que vencerlas una por una». La risa de Marcos se había apagado. «¿Y cómo propone hacer eso?». «Con ventaja mecánica, poleas, paciencia». Don Eucario señaló su remolque. «Tengo un sistema de polipastos que multiplica la fuerza por un factor de 6. Mi oruga desarrolla unos 25 caballos en el gancho. Con las poleas, eso se convierte en 150 caballos efectivos, aplicados despacio, de manera constante, desde el ángulo correcto. Aún así es menos que mi excavadora». «Sí, pero se aplica de otra manera. Su excavadora genera su fuerza en impulsos. La presión hidráulica sube, llega a su límite
y o algo cede o algo truena. Mi sistema no tiene límite, solo sigue jalando, sigue aplicando fuerza hasta que las raíces van cediendo, una por una. Marcos cruzó los brazos. Esto es un disparate. Puede ser, pero usted lleva 2 semanas intentándolo y ese tocón no se ha movido. ¿Qué pierde con dejarme intentar? Marcos miró el tocón. Luego miró su excavadora descompuesta. Luego miró a su cuadrilla, todos observando, esperando a ver qué decidía. Su orgullo le decía que mandara al viejo de vuelta a su rancho. Su calendario le decía que se le estaban acabando las opciones. «Está bien», dijo Marcos. «Enséñeme lo que puede hacer su pieza de museo, pero cuando se le averíe intentándolo, usted mismo se la lleva de aquí. Déjenme contarles la preparación», porque fue ahí donde don Eucario Gutiérrez demostró cómo se ve la experiencia de 60 años. Don Eucario no se apresuró. Pasó la primera hora simplemente caminando alrededor del tocón, estudiándolo desde todos los ángulos, agachándose de vez en cuando para examinar las raíces expuestas, metiendo a veces una varilla de acero en el suelo para medir la profundidad del sistema radicular. La cuadrilla lo observó en silencio. Marcos se retiró a su RAM, sentado con el aire acondicionado encendido, haciendo llamadas o fingiendo hacerlas. Cuando don Eucario quedó satisfecho con su examen, comenzó a descargar su equipo. El sistema de polipastos era engañosamente simple. Una serie de poleas, cada una reduciendo a la mitad la fuerza necesaria para mover un peso determinado. El arreglo de don Eucario usaba 6 poleas en secuencia, lo que significaba que cada kilo de fuerza de jalón de la oruga se convertía en 6 kilos de fuerza sobre lo que se jalara. Pero la clave no eran las poleas, eran los puntos de anclaje. Don Eucario no trató de enredar una sola cadena alrededor del tocón y jalar. En cambio, pasó otra hora seleccionando puntos de enganche, raíces individuales, secciones expuestas del tronco principal, lugares donde podía aplicar fuerza a partes específicas del sistema radicular. Clavó estacas de acero en el suelo a 9 metros del tocón, creando anclajes para las poleas. Tendió cadenas desde esos anclajes hasta el tocón, pasándolas por los polipastos de regreso a su oruga. Cuando terminó, el tocón estaba envuelto en una red de cadenas y cables, cada uno llevando a una polea diferente, cada polea angulada para aplicar fuerza en una dirección distinta. «¿Qué es todo esto?», preguntó uno de los trabajadores. «Física», dijo don Eucario. «Las raíces del lado norte son más superficiales que las del sur. Voy a jalar primero el lado norte. Voy a sacar esas raíces del suelo una por una. Luego cambio al lado este, luego al oeste. El sur viene al final y para entonces el tocón ya no va a tener de dónde agarrarse. ¿Cuánto tiempo va a tardar eso?». Don Eucario miró el tocón, luego el cielo. «Si no se rompe nada, unas 4 horas». El trabajador se rió. «Marcos lleva 2 semanas con esto. Marcos ha estado peleando con todo el tocón a la vez. Yo lo voy a desmantelar pedazo por pedazo. Déjenme contarles el jalón, porque fue ahí donde ocurrió la magia». Don Eucario subió a la Caterpillar 20, arrancó el motor y lo dejó calentar unos minutos. El viejo motor tosió y escupió, luego encontró su ritmo, no suave como los motores modernos, pero sí constante, confiable. Metió el clutch y comenzó a avanzar, tomando la holgura de la primera cadena. La cadena se tensó. Las poleas crujieron. Las orugas se enterraron en el suelo. Por un momento largo, nada pareció ocurrir. Entonces don Eucario vio lo que buscaba. Un temblor en la tierra del lado norte del tocón, una grieta abriéndose en la arcilla. La primera raíz, enterrada a 1 metro de profundidad, estaba comenzando a moverse. Mantuvo el acelerador estable. La oruga jaló. Las poleas multiplicaron. La raíz resistió. Luego, con un sonido como un trueno subterráneo, la raíz cedió. La cuadrilla, que había estado mirando con escepticismo divertido, guardó silencio. Don Eucario no celebró. Ni siquiera acusó el éxito. Simplemente soltó el clutch, reposicionó la cadena en el siguiente punto de enganche y volvió a jalar. Otra raíz, otro crujido,
Otro pedazo del agarre del tocón sobre la tierra, roto. Déjenme contarles lo que hizo Marcos Villanueva mientras don Eucario trabajaba, porque eso les dice todo sobre el tipo de hombre que era. Durante la primera hora, Marcos se quedó en su RAM mirando por la ventana, convencido de que el viejo ranchero iba a darse por vencido en cualquier momento. Cuando se dio la primera raíz, Marcos salió del carro y se acercó, con los brazos cruzados y el gesto escéptico. Cuando se dio la tercera raíz, Marcos dejó de cruzar los brazos. Cuando se dio la quinta, Marcos empezó a caminar de un lado a otro. Para cuando don Eucario había trabajado la vuelta hasta el lado este del tocón, Marcos estaba parado en el borde del área de trabajo con la boca entreabierta, mirando algo que no podía creer del todo. El tocón se estaba moviendo. No mucho, 1 centímetro aquí, una inclinación allá, pero se estaba moviendo. Después de 2 semanas de resistencia absoluta, el viejo ahuehuete estaba comenzando a ceder. «¿Cómo es posible?», le dijo Marcos a Fermín Sandoval. «Mi excavadora tiene 10 veces más potencia». «No está usando potencia», respondió Fermín en voz baja. «Está usando palanca». «Es lo mismo». «No, no lo es». Fermín había estado observando a don Eucario trabajar, estudiando el sistema de cadenas y poleas con el ojo de alguien que entiende la maquinaria. Su excavadora aplica fuerza en una dirección. Es como tratar de abrir una puerta con llave empujando más fuerte. Don Eucario está trabajando las bisagras, desarmando la puerta pieza por pieza. Déjenme contarles el momento en que todo cambió, porque ocurrió exactamente 3 horas y 47 minutos después de que don Eucario comenzara a jalar. El sol ya empezaba a caer hacia el horizonte poniente, tendiendo sombras largas sobre la obra. Don Eucario había trabajado la vuelta completa del tocón, rompiendo raíces, cambiando cadenas, aplicando presión desde todos los ángulos. El tocón estaba ahora en un cráter de tierra revuelta, inclinado unos 20 grados, su agarre sobre el suelo reducido a un puñado de las raíces más profundas del lado sur. Don Eucario detuvo la oruga y bajó. Caminó hasta el tocón y lo examinó durante varios minutos, pateando de vez en cuando las raíces expuestas con su bota. Luego regresó al remolque y sacó una última pieza de equipo, una cadena maciza, más gruesa que todas las demás, con eslabones del tamaño de un puño. «Esta es la madre», dijo don Eucario a nadie en particular. «Las raíces profundas son lo único que queda. Un buen jalón debería romperlas». Enredó la cadena alrededor del centro del tocón, la pasó por su arreglo final de poleas y la conectó a la oruga. Subió al asiento, metió el clutch y empujó el acelerador. La Caterpillar 20 se afianzó. Sus orugas revolvieron la tierra. El motor rugió con todo lo que tenía. 25 caballos multiplicados por 6, aplicados a través de 60 años de hierro y acero. La cadena se tensó como un cable de piano. El tocón crujió. Y entonces, con un sonido como un trueno bajo la tierra, las últimas raíces cedieron. El tocón salió de la tierra como una criatura que nace. 300 años de crecimiento, 12 metros de sistema radicular, 5 metros de profundidad, todo saliendo a la vez, arrastrando tierra y piedras y raíces rotas como los tentáculos de algún monstruo antiguo. El tocón borró el hoyo y cayó de lado, y la obra quedó en absoluto silencio. Déjenme contarles lo que ocurrió en ese silencio, porque es el corazón de esta historia. Don Eucario Gutiérrez bajó de la Caterpillar 20 y caminó hasta el hoyo donde había estado el tocón. Lo miró un momento, asintió una vez y comenzó a enrollar sus cadenas. La cuadrilla estalló. Los hombres gritaban, se palmeaban la espalda, señalaban el tocón y el hoyo y la vieja oruga naranja que había hecho lo que su equipo moderno no pudo. Algunos se reían, pero era una risa diferente ahora, la risa de la incredulidad y la alegría. Marcos Villanueva no gritó, se quedó parado al borde del cráter, mirando hacia la tierra que había sostenido ese tocón durante 3 siglos. Su cara había palidecido, sus manos temblaban. Don Eucario terminó de enrollar sus cadenas y caminó hacia donde estaba Marcos. «Ahí está su hoyo», dijo don Eucario. «Ya puede colar su camino». Marcos no respondió, solo seguía mirando el hoyo. «Señor Villanueva»,
Marcos finalmente miró a don Eucario. Ninguno de los dos habló por un momento. ¿Cómo?, dijo Marcos por fin. ¿Cómo lo hizo? De la misma manera que lo hacía mi padre, y su padre antes que él. Hay problemas que no necesitan más potencia. Necesitan mejor pensamiento. Pero mi equipo, su equipo está diseñado para otro trabajo, para excavar, para levantar, para mover material suelto. No está diseñado para jalar algo que no quiere moverse. ¿Y esto? Marcos dio una palmada al costado de la oruga. Esta máquina fue diseñada para exactamente una cosa: jalar. Jalar arados en tierra pesada, jalar tocones de los campos, jalar cargas que no ceden. Tiene 60 años, 64. Mi padre la compró en el 34 por 4,000 pesos, usada. La cosa más cara que compró en su vida. Don Eucario sonrió levemente. Decía que las máquinas modernas estaban hechas para la velocidad, pero que su oruga estaba hecha para lo terco. Marcos guardó silencio un momento largo. «Le debo una», dijo finalmente. «Dígame su precio». Don Eucario negó con la cabeza. «No hice esto por dinero. Lo hice porque ese tocón me estaba sacando de quicio, ahí parado como si fuera más listo que todos, y porque», hizo una pausa, «porque mi padre habría querido que lo hiciera. Él creía que si podías ayudar a alguien, debías hacerlo. No importaba si se lo merecía o no. Me burlé de usted, enfrente de toda mi cuadrilla. Le dije que su máquina era chatarra. Sí, y aún así lo ayudé. No lo ayudé a usted. Saqué un tocón. Usted nomás necesitaba que lo sacaran». Don Eucario se dio la vuelta y caminó de regreso a su oruga. Subió al asiento, arrancó el motor y empezó a jalar el remolque hacia el camino de acceso. «¡Espere!», gritó Marcos. Don Eucario se detuvo. «¿Qué le debo? Tiene que haber algo». Don Eucario lo pensó un momento. «Usted está construyendo 50 casas aquí, casas bonitas para gente con dinero, gente con estudios, gente que probablemente nunca ha aprendido a hacer trabajo de verdad. Ponga un letrero en la entrada, donde estaba ese tocón. Algo que le diga a la gente que estas tierras se rancharon durante 150 años antes de convertirse en fraccionamiento. Algo que les recuerde que los que construyeron este país no andaban en camionetas de lujo ni usaban ropa de marca. Andaban en tractores y usaban overoles. ¿Para qué?». Marcos miró a don Eucario un momento largo. «Puedo hacer eso», dijo. «Entonces estamos a mano». Don Eucario metió el clutch y condujo su oruga de regreso a su rancho. Las orugas de acero traqueteando contra el camino de terracería, el motor tosiendo y escupiendo como lo había hecho durante 60 años. Déjenme contarles lo que ocurrió después, porque la historia no termina con un tocón sacado. Marcos Villanueva terminó el desarrollo privado a los Ahuehuetes 6 meses después, a tiempo y dentro del presupuesto, tal como les había prometido a sus compradores. El camino de entrada curvaba con elegancia entre los árboles, pasando a escasos metros de donde había estado el viejo ahuehuete. En la entrada, tal como don Eucario había pedido, Marcos mandó poner una piedra labrada. La inscripción decía: «Estas tierras fueron ranchadas por la familia Carrillo de 1849 a 1994. Antes de las casas hubo milpas. Antes de los jardines hubo potreros. Los hombres y mujeres que trabajaron este suelo lo construyeron con sus manos, su espalda y su necia determinación. Los honramos con esta memoria». La Asociación de Colonos quiso quitarla. Marcos se negó. «Ese letrero se queda», les dijo, «para siempre. Está en las escrituras de la propiedad. Déjenme contarles sobre Marcos Villanueva, porque cambió después de aquel día de julio. Seguía manejando su Ram de lujo. Seguía usando ropa de marca en las obras. Seguía llamándose a sí mismo el constructor que cumple. Pero algo era distinto. Empezó a tener en su escritorio una fotografía vieja, una foto que don Eucario le había regalado. La imagen de don Refugio Gutiérrez, parado junto a la Caterpillar 20. Don Refugio se veía como cualquier ranchero de los años del reparto agrario, delgado, curtido, orgulloso. La oruga detrás de él se veía exactamente igual a como se vería 60 años después, cuando sacó el tocón del ahuehuete.
Cuando la gente le preguntaba por la foto, Marcos contaba la historia. Toda, incluyendo la parte en que se burló de don Eucario, llamó chatarra a su máquina y esperó que fracasara. «Aprendí algo ese día», decía Marcos. «Aprendí que caro no significa mejor, que nuevo no significa más inteligente, que a veces los métodos viejos funcionan cuando nada más da resultado». Empezó a contratar maestros de obra mayores para sus proyectos, hombres que recordaban cómo se hacían las cosas antes de los hidráulicos y los computadores. Empezó a tener equipo más sencillo para los trabajos que no necesitaban complejidad. Y cada vez que alguien le decía que un problema no tenía solución, pensaba en don Eucario Gutiérrez y su oruga de 64 años. «Nada es imposible», decía. «Nomás no has encontrado el enfoque correcto todavía. Déjenme contarles sobre don Eucario Gutiérrez, porque vivió 12 años más. Don Eucario siguió ranchando hasta 2000, cuando las rodillas finalmente lo vencieron y su hijo Roberto lo convenció de jubilarse. Vendió la mayor parte de su equipo, pero se quedó con la Caterpillar 20, guardada en el mismo cobertizo donde su padre la había metido. Después del asunto del tocón, don Eucario se volvió algo así como una leyenda local. La gente iba hasta su rancho nomás para ver la oruga, escuchar la historia, entender cómo una máquina vieja y una física sencilla le habían ganado a la tecnología moderna. Don Eucario siempre contaba la historia igual y siempre terminaba con la misma lección. «Mi padre decía que la gente se confunde sobre lo que hace poderosas a las máquinas. Creen que es la potencia, el tamaño, la cantidad de fuerza que pueden generar. Pero eso no es el poder. El poder es aplicar la fuerza de manera efectiva. Una palanca es más poderosa que un martillo. Una polea es más poderosa que una cuerda. Y la paciencia es más poderosa que la fuerza bruta». «¿Y su oruga?», le preguntaban. «¿Qué tenía de especial?». Don Eucario le daba una palmada al viejo cofre naranja. «Nada de especial. Es nomás una máquina sencilla que hace cosas sencillas bien, sin computadoras que te frenen, sin sensores que te digan cuándo parar, solo hierro y acero y un hombre que sabe lo que está haciendo». Don Eucario Gutiérrez murió en 2006, a los 83 años. Su funeral se celebró en la parroquia de Lagos de Moreno y vinieron más de 200 personas, incluido Marcos Villanueva, que había volado desde Guadalajara específicamente para el velorio. En la recepción, Marcos buscó a Roberto Gutiérrez, el hijo de don Eucario, y le entregó un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó Roberto. «El dinero que su padre no quiso aceptar aquella noche, más intereses. Quiero que vaya a la causa que él hubiera elegido». Roberto abrió el sobre, abrió los ojos. «Son 500,000 pesos. Ese tocón me costó 300,000 en reparaciones y retrasos. Sin su padre, me habría costado 10 veces eso. Quizás todo el negocio. 500,000 es lo mínimo que le debo». Roberto lo pensó. «Mi padre siempre apoyó el Museo Agropecuario del municipio. Guardan equipo viejo de rancho. Les enseñan a los niños cómo se hacían las cosas antes. Mándalo ahí, con una nota que diga que es en memoria de don Eucario Gutiérrez y su oruga, la máquina que me enseñó a respetar las cosas viejas». Déjenme contarles una última cosa, porque ocurrió en 2015, y es la razón por la que esta historia se sigue contando. Roberto Gutiérrez había guardado la Caterpillar 20 de su padre, igual que don Eucario la había guardado después de don Refugio. La oruga seguía en el mismo cobertizo, bajo la misma lona, arrancada una vez al mes nomás para mantener todo en movimiento. En la primavera de 2015, un desarrollador llamado Jaime Villanueva, el hijo de Marcos, estaba construyendo un nuevo fraccionamiento en las afueras de Lagos de Moreno. Había heredado la empresa de su padre y la ambición de su padre, aunque no necesariamente las lecciones de su padre. Había un tocón, no tan grande como el ahuehuete que había derrotado a Marcos en 1994, pero suficiente. Un Sabino de un siglo, justo en el trayecto del camino de entrada. Jaime había traído excavadora, bulldozer, todo el equipo moderno. El tocón no se había movido. Al tercer día, Roberto Gutiérrez llegó a la obra en una máquina que Jaime Villanueva solo había visto en fotografías.
una oruga naranja Caterpillar 20, con 83 años encima, jalando un remolque lleno de cadenas y poleas. ¿Qué es eso?, le preguntó Jaime a su jefe de obra. Es la oruga de los Gutiérrez, respondió el jefe de obra. ¿No conoce la historia? ¿Qué historia? Pregúntele a su papá. Roberto Gutiérrez bajó de la oruga y caminó hacia Jaime Villanueva. Le extendió la mano. Usted debe ser el hijo de Marcos, se le parece mucho. ¿Me conoce? No, pero su padre conoció al mío. Tuvieron un encuentro con un tocón hace como 20 años. Roberto señaló el Sabino con la cabeza. Parece que la historia se repite. ¿Le puedo ayudar? Roberto miró el tocón, luego las mangueras hidráulicas rotas de la excavadora de Jaime. Probablemente, pero primero necesito que haga algo. ¿Qué? Llame a su padre. Póngalo en altavoz. Quiero que escuche esto. Jaime frunció el ceño, pero sacó el teléfono y marcó. Marcos Villanueva contestó al segundo timbrazo. Papá, tengo aquí a un señor que dice que lo conoce. Se llama Roberto Gutiérrez. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Roberto, dijo Marcos finalmente, ¿es la oruga de tu padre la que escucho de fondo? La misma. Y déjame adivinar, mi hijo tiene un tocón que no puede sacar. Así es, Marcos Villanueva soltó una carcajada, pero era una risa diferente a la de aquella tarde de 1994. Era la risa de un hombre que había aprendido algo importante y estaba viendo a su hijo aprender lo mismo. Sácaselo, Roberto, y asegúrate de que mire, que entienda. Así lo haré. Y Roberto, sí. Cuéntale lo de su abuelo. Cuéntale lo del letrero en privada Los Ahuehuetes. Dile que hay cosas que no se vuelven obsoletas, que nomás esperan a que la gente recuerde para qué fueron hechas. Roberto Gutiérrez sacó ese tocón de Sabino en 2 horas y 43 minutos. Jaime Villanueva lo vio todo. Vio las cadenas y las poleas, vio la física sencilla, vio una máquina de 83 años hacer lo que su equipo moderno no pudo. ¿Cuándo terminó? Jaime le preguntó a Roberto lo mismo que su padre le había preguntado a don Eucario 20 años antes. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y Roberto le dio la misma respuesta que don Eucario le había dado a Marcos. Hay problemas que no necesitan más potencia. Necesitan mejor pensamiento. La Caterpillar 20 sigue en el cobertizo de los Gutiérrez. La arrancan una vez al mes desde hace más de 90 años. Primero don Refugio, luego don Eucario, ahora Roberto, y pronto la hija de Roberto, Emma, que aprendió a manejarla el día que cumplió 16 años. La historia del tocón se ha vuelto una leyenda en los altos de Jalisco. La gente la cuenta en el mercado, en la fonda, en la feria del municipio. Los detalles cambian un poco con cada versión. El tocón se vuelve más grande, las cadenas se vuelven más pesadas, las poleas se multiplican, pero la lección sigue igual. Caro no significa mejor, nuevo no significa más inteligente. A veces los métodos viejos funcionan cuando nada más da resultado, y en algún cobertizo de los altos de Jalisco hay una oruga de 92 años que sigue esperando el siguiente tocón, el siguiente problema, la siguiente persona que cree que la tecnología moderna puede resolverlo todo. Los ingenieros traerán sus excavadoras, los contratistas traerán sus hidráulicos, y la oruga de los Gutiérrez sacará lo que ellos no puedan. Esa es la diferencia entre las máquinas que se rinden y las máquinas que no saben cómo rendirse.